De vuelta en la Academia Luan, un anciano estaba teniendo un arranque explosivo, maldiciendo a los bastardos que anteriormente lo habían apoyado. El anciano estaba desahogando su ira con el vicedecano, quien no parecía nada complacido con la situación. Continuó con su furioso discurso, insistiendo en que todo el plan estaba destinado a obligar a Saigón a irse voluntariamente. Vistin Sillon solo carraspeó con incomodidad. La situación se volvió aún más desconcertante cuando no solo los otros estudiantes, sino también Tan Lang y Jan Bukyobong insistieron en continuar bajo la instrucción de Sabón. Jan Bukyobong propuso una solución sencilla, obligarlos a cambiar de clase otra vez, pero el vicedecano Xion explicó que habían amenazado con retirarse de la academia y reportarlo todo a la familia Yan. Otro anciano se unió a la discusión, lamentando que habían cometido un grave error al entregar a un genio como Jan Bukyobong a un don nadie sin experiencia. Acorralado, el vicedecano Chi finalmente estalló, acusándolos a todos de ser parásitos que intentaban ganarse el favor de la familia Yan. Se rehusaba a aceptar que Jan Bukyobong hubiera perdido contra un don nadie. Un subordinado lo corrigió, diciendo que técnicamente Yan se había retirado, pero según los testigos, había sido una derrota. El vicedecano Chion explotó de nuevo, enfatizando que Jan Bukong era uno de los mayores prodigios vivos. Concluyó que Sa Bigong era una amenaza misteriosa y no podía quedar sin vigilancia. Entonces, una idea repentina cruzó por su mente. Preguntó por el Salón del Demonio Sombrío y le informaron que aún no habían respondido. Vinesion se enfureció al saber que un simple grupo de mercenarios se atrevía a actuar con arrogancia. De pronto, una voz misteriosa le advirtió que cuidara sus palabras. Vistinción dio un salto del susto y se giró rápidamente. Un asesino vestido de negro había aparecido detrás de él sin previo aviso. El sudor frío le recorrió la espalda al vicedecano. Estaba sorprendido de que un experto como él no hubiera sentido la presencia de los intrusos. Balbuceó, empezando a adivinar la identidad de aquellos invitados no deseados. El visitante confirmó que estaban allí para cumplir la solicitud. Los asesinos del Salón del Demonio Sombrío, una organización mercenaria de élite, pidieron más información sobre Saigón. Ya tenían un boceto de su objetivo. En otro lugar, el sombra demoníaca número 1 se preguntaba por qué la academia gastaría 100 tales solo para investigar a un instructor novato. Los miembros del Salón del Demonio Sombrío discutían sobre la riqueza y corrupción de quienes se llamaban a sí mismos justos. El número 7 consideraba ridículo que esos hipócritas contrataran gente para investigar a su propio subordinado. El número 5 se burló de ellos mismos, diciendo que tampoco eran mejores por aceptar trabajos tan patéticos por dinero. El número 1 lanzó una mirada afilada y escalofriante al número 5. Les recordó a sus compañeros su verdadera misión: soportar todo el trabajo sucio hasta encontrarlo y servirle. El número 5 se apresuró a disculparse. El número 1 recibió un pergamino y ordenó que, por ahora, simplemente localizaran y vigilaran al objetivo. El número 7 preguntó si el rumor sobre Saigón y su encuentro milagroso era cierto. Presentó pruebas de que Saigón había pasado de ser alguien incapaz de usar energía interna a un maestro de la noche a la mañana. El número 7 sugirió que quizás Sabigón tenía poderosas fuerzas respaldándolo, o tal vez era un agente encubierto infiltrado allí. El número 1 concluyó que eso era probablemente lo que su cliente sospechaba, haciendo la misión más peligrosa de lo esperado. Ordenó extrema precaución. Sin embargo, el número 7 actuó con arrogancia. Presumió que nadie podía detectar la técnica de ocultamiento del Salón del Demonio Sombrío. El número 1 dio la señal para iniciar la misión. Mientras tanto, Sobegon estaba paseando junto a un estanque de lotos con Jin Bak. Genebeck mencionó que había estado escuchando muchas cosas sobre Sabón últimamente. Todo lo dejaba asombrado. Genebeck expresó preocupación, pues parecía que mucha gente empezaba a moverse en contra de Saigón. Saigón respondió con tranquilidad que los celos y la envidia eran desafíos que todos los héroes enfrentaban. Genebeck asumió que el encuentro milagroso de Saigón debía haber sido extraordinario. Sabón simplemente sonrió y admitió que incluso él sentía que el duelo había sido un poco excesivo. Genebeck señaló que, si Saigón hubiera perdido, habría sido un desastre, ya que el vicedecano Cheon claramente quería verlo fuera. Sabigón guardó silencio por un momento y luego confesó la verdad: en realidad había sido expulsado de la academia. Antes de retroceder el tiempo, reveló la trágica historia de su vida anterior. Le habían quitado su posición y lo habían degradado a realizar trabajos meniales. Incapaz de soportar la humillación, escapó de la academia. Vagó sin rumbo durante mucho tiempo. Eventualmente, se convirtió en un guerrero escolta de caravanas. Incluso sin energía interna, entrenó su cuerpo y sus técnicas de lanza al límite, convirtiéndose en un escolta de élite después de unos años. Pasó más de 10 años viajando por las llanuras centrales, construyendo una vasta red de información. Un día, regresó a la Academia Luan para visitar su antiguo hogar. Y esa misma noche,
presenció una tragedia horrible que desencadenó su habilidad para retroceder en el tiempo. De vuelta al presente, Saigon de repente se mostró irritado. Tomó una piedra y la lanzó a un arbusto cercano. Genevieve se preguntó por qué había hecho eso. Zhou Bigong respondió que acababa de ver una rana fea. Jinbak se echó a reír, recordando cómo Zhou Bigong solía atrapar ranas para él como medicina cuando era joven. Continuaron su paseo. Dentro del arbusto, los miembros del Salón del Demonio Sombrío estaban escondidos. El número 7 se estaba cubriendo el rostro. Uno de sus ojos estaba ahora morado. El número 5 le preguntó cómo se sentía. El número 7 maldijo furiosamente a la persona que le había lanzado la piedra. Sospechaba que habían sido descubiertos, pero el número 5 insistió en que solo era mala suerte. El número 5 regañó al número 7 por dudar de su técnica de ocultamiento. El número 7 se disculpó rápidamente. El número 7 volvió a disculparse otra vez. Informaron que el objetivo estaba regresando a su habitación y reanudaron la vigilancia. Dentro de su habitación, Saigon pensó para sí mismo que el primer objetivo después de su regresión ya había sido logrado. Se preguntó si era momento de traerla aquí. Recordó que, en este punto en el tiempo, ella debería estar en algún sitio. Miró hacia la puerta. Dijo: la puerta no está cerrada. Entra. Jang Bukyowon entró. Zhou Bigong dijo que sabía que el chico vendría. Jang Bukyowon, con una expresión molesta, preguntó qué quería Zhou Bigong. Sabong, sonriendo como un hombre que estaba al tanto de todo, preguntó por qué el ilustre heredero de la familia Yan había venido hasta ese lugar remoto. Jang Bukyowon, con la cara de alguien cuyo orgullo había sido salado, se veía lejos de estar complacido. Zhou Bigong, demasiado relajado al punto de resultar exasperante, se recostó en su cama, confundiendo aún más a Jang Bukyon. Después de recuperar la compostura, Jang Bukyowon empezó con el tema principal: el duelo. Antes, había analizado que, mientras Tan Li-yun reaccionaba torpemente a las técnicas básicas de la espada del dragón celestial trascendente, esos movimientos estaban muy por encima de lo que alguien podría aprender en solo una semana. Saigon esbozó una leve sonrisa, como diciendo: adivinaste bien. Jang Bukyowon llegó a la conclusión final. El que había enseñado a Tin Li-yun la técnica de espada del clan Yan no era otro que Saigon. Sabong respondió de forma provocadora: ¿quién sabe? Trató de cubrirlo diciendo que las artes marciales de la familia Yan eran bien conocidas, pero Jang Bukyowon no era un niño de 3 años. Finalmente, Sabigong lo admitió y elogió a Jang Bukyowon por haberlo descubierto. De lo contrario, habría estado decepcionado. Jang Bukyowon estaba a punto de enojarse, pero Saigon lo interrumpió. Exigió que Jang Bukyowon fuera honesto si quería convertirse en su discípulo. Sabong expuso el verdadero motivo de Jang Bukyowon. Había venido a averiguar si Sabong conocía las debilidades de la espada del dragón celestial trascendente. Un golpe directo al corazón. La espada del dragón celestial trascendente, una técnica marcial elogiada como la mayor de las llanuras centrales, poseía un poder destructivo abrumador y ninguna apertura. Pero Sabong señaló que, con su inteligencia, Jang Bukyowon había notado algo desde niño. La espada del dragón celestial trascendente no era un arte marcial invencible. Como heredero, Jang Bukyowon no podía admitirlo y se sintió insultado. Saigon, despreocupado, dijo que podía pensar lo que quisiera. Luego comenzó una especie de lección filosófica sobre el futuro. Un día, cosas como la tradición, el honor y la reputación dejarían de tener significado. Lo único en lo que uno debía pensar era en volverse más fuerte de lo que es ahora y remover cualquier cosa que se interpusiera en el camino sin dudarlo. Terminando su discurso, Saigon dijo que tendrían tiempo para discutir los detalles más adelante. Aconsejó a Jang Bukyowon que simplemente siguiera sus instintos por ahora. Jang Bukyowon todavía estaba procesando las palabras de Sabong. De pronto notó algo extraño. Saigon estaba sosteniendo un ladrillo. Sabong, con una sonrisa maliciosa, dijo que había una rana molesta afuera. Al mismo tiempo, en el tejado, los asesinos del Salón del Demonio Sombrío estaban escondidos. Estaban monitoreando a su objetivo. Uno de ellos estaba reportando sobre Jinbak, la persona más cercana a Sabong. Genevieve fue descrito como un médico ordinario de Gansu. Su investigación mostraba que era solo un doctor normal, nada especial, pero su pasado excesivamente limpio los hacía sospechar. De repente, uno de los asesinos notó algo. Se giró hacia el número 7, quien ahora parecía como si hubiera pasado por una batalla brutal. Tanto el número 5 como el número 7 parecían niños atrapados haciendo algo malo. Resultó que la rana a la que Sobegon había lanzado el ladrillo era el número 7. El líder preguntó si estaban absolutamente seguros de que no habían sido descubiertos. El número 7, golpeado y humillado, insistió en que sí habían sido expuestos. El líder argumentó que simplemente era el mal hábito de Sobeon de lanzar cosas al azar. Le dijo al número 7 que lo aguantara. Con lágrimas de humillación, el número 7 aceptó. Se movieron a otra posición. El número 7 declaró que si algo volvía a volar hacia él, mataría personalmente al objetivo. El líder intentó tranquilizarlo, diciendo que ya estaban lejos de la residencia del objetivo. El número 7, con una imaginación hiperactiva, temía que Sabong pudiera despertarse de repente y practicar tiro con arco.
De pronto, sintieron que alguien se acercaba y se ocultaron apresuradamente. Era Saigon. Parecía que necesitaba aliviarse con urgencia. Se quejó de haber bebido demasiado té y buscó un arbusto para encargarse del asunto. El número 7, escondido justo en ese arbusto, se dio cuenta de que su pesadilla estaba por hacerse realidad. Su rostro se retorció en horror puro. El número 5 no se veía mejor. Incapaz de soportarlo más, el número 7 salió disparado del arbusto y le gritó a Saigon. Se quedó congelado cuando sintió gotas de líquido y hojas aplastadas en su cara. Saigon estaba allí, sosteniendo una tetera. Con la sonrisa de alguien que acababa de hacer una broma cruel, le ofreció al número 7 una taza de té. El rostro del número 7 era una mezcla desastrosa de confusión, ira y humillación. Se dio cuenta de que Saigon sabía que estaban allí desde el principio y solo estaba jugando con ellos. Su ira explotó y el número 7 desenvainó su arma. Avanzó gritando que mataría a Saigon. Un ataque lleno de odio. Saigon creó fácilmente una barrera para bloquearlo. El arma del número 7 se hizo pedazos. Saigon agarró el rostro del número 7, subyugó a su oponente con facilidad. Con una sonrisa aterradora, Saigon saludó a los miembros del Salón del Demonio Sombrío. El número 7 estaba teniendo un día terrible y hasta el suelo parecía simpatizar con él. De pie sobre la víctima inconsciente, Saigon dio una lección sobre las consecuencias de espiar a los demás. Mientras el número 5 gritaba dramáticamente en el fondo, Saigon, con la amabilidad de un dueño de casa que descubre un nido de insectos no invitados, dio la bienvenida a sus amigos del Salón del Demonio Sombrío. El número 5 no se sintió bienvenido en absoluto. Estaba listo para saltarse los saludos e ir directamente al apuñalamiento. Por suerte, su líder tenía suficiente cordura para detener la valentía suicida de sus subordinados. El líder apareció, saludó cortésmente a Saigon y admitió que su técnica de sigilo de élite había resultado tan inútil como una puerta con rejilla en un submarino. Saigon confirmó su identidad y llamó al líder jefe del grupo de ranas. Luego cuestionó la inteligencia de rebelarse frente al objetivo que se suponía debían seguir. El líder ofreció una solución simple: matar al objetivo allí mismo para resolver el problema. Saigon no estaba impresionado y preguntó si no tenían curiosidad por saber cómo él sabía todo sobre ellos. El líder no estaba de humor para acertijos. Planeaba comenzar el interrogatorio cortando las extremidades de Saigon una por una, un método muy directo. Saigon fue rodeado por cuchillas de energía rosada, parecidas a un espectáculo de luces agresivo. Saigon parecía divertido por la colorida exhibición. Contraatacó con espada de maná, porque si vas a pelear, el nombre de tu habilidad debe sonar genial. Una explosión de energía estalló, como se requiere en toda batalla grandiosa. El líder se movió a velocidad cegadora. Saigon bloqueó una de las espadas con su mano desnuda, una técnica no recomendada en la mayoría de los manuales de esgrima. Dijo con calma: no tan rápido, como si detuviera a un niño que intenta correr a la calle. El líder no podía creer que su ataque hubiera sido detenido por un simple brazo y una broma. Siguió un rápido intercambio de técnicas, una deslumbrante danza de energía verde y roja. Durante el combate, Saigon aún tuvo tiempo para comentar sobre la técnica de su oponente, diciendo que carecía de poder destructivo. Sin embargo, admitió que la técnica era rápida, precisa y apuntaba directamente a puntos vitales. Saigon se dio cuenta de que su barrera no aguantaría para siempre. En lugar de preocuparse, parecía emocionado. Por fin, un oponente digno. El líder mostró espíritu de trabajo en equipo y se movió para apoyar a sus dos subordinados. Sintió algo extraño. Se dio cuenta de que la fuerza y el estilo de Saigon eran completamente diferentes de las artes marciales ortodoxas. Llegó a la conclusión más dramática posible: artes demoníacas. Saigon pareció ofendido por la acusación. Admitió que no eran artes marciales ortodoxas, pero tampoco eran artes demoníacas. El líder se dio cuenta de que este trabajo era más difícil de lo esperado y decidió usar todo su poder. Declaró que tomaría la vida de Saigon, no por odio personal, sino puramente por trabajo. Liberó el 100% del Salón del Demonio Sombrío, dejando claro que ya no se estaba conteniendo. Sus ojos brillaron con un resplandor rojo intenso, un efecto obligatorio al usar el 100% del poder. Una inmensa ola de energía fue disparada, todo por el bien de completar la misión. Saigon observó con calma la energía mortal que se precipitaba hacia él. El líder empleó una técnica de pasos llamativa llamada paso borrador de alma. La técnica borraba la presencia de uno y se movía a gran velocidad para confundir al enemigo. Saigon parecía apropiadamente desconcertado. En ese instante, el líder apareció con destello alma fantasma, un ataque demasiado rápido para predecir. El golpe pareció acertar. El brazo de Saigon fue cortado. La sangre salpicó por todas partes. El líder creyó con total confianza que la misión estaba completa. Pero no, el Saigon al que atacó era solo una ilusión. El líder quedó completamente atónito. El verdadero Saigon apareció detrás de él y le dio un puñetazo en la cara. El asesino de élite salió volando de una manera nada elegante. Saigon se plantó frente al líder, que tosía y jadeaba, y comentó sobre sus habilidades de sigilo. Activó una habilidad llamada búsqueda, sus ojos brillando con electricidad púrpura. Reveló que podía verlos tan claramente como a plena luz del día,
volviendo inútil su técnica ninja ultra secreta. Sabigong sugirió que tuvieran una conversación más profunda. El líder derrotado reveló su verdadera identidad. No era miembro del Salón del Demonio Sombrío, sino del Secta Origen. La Secta Origen era una organización misteriosa con motivos poco claros. Su nivel de secreto era tan extremo que, cuando toda su dirigencia fue masacrada décadas atrás, casi nadie en el mundo marcial siquiera se enteró. Solo los miembros más leales conocían la verdad. Los sobrevivientes habían cambiado su nombre a Salón del Demonio Sombrío. Reuniendo información por todo el mundo marcial, se convirtieron en un grupo mercenario de élite especializado en trabajos sucios. Sabigong reveló que sabía que su verdadero objetivo era restaurar la secta Origen. El líder quedó atónito. Esa información era un secreto máximo que no había sido filtrado en décadas. Después de demostrar su conocimiento, Sabong hizo una oferta. Les daría información sobre esa cosa que estaban buscando, a cambio de que completaran 2 tareas para él. El líder estaba furioso por su descaro. Se quejó de sus 20 años de búsqueda infructuosa. Preguntó si Saigon siquiera sabía lo que estaban buscando. Sabigong respondió con calma: la línea de sangre de la secta Origen. Incluso explicó sobre una línea de sangre única capaz de heredar sus artes marciales y un extraño tatuaje en la muñeca izquierda. El líder quedó completamente conmocionado, pues Sabong había descrito con precisión su objetivo central. Sabong presentó la decisión final: aceptar su petición y recibir la información, o desperdiciar sus vidas siguiendo órdenes de otros. También ofreció una tercera opción: continuar la pelea que acababan de empezar. Al darse cuenta de que estaba totalmente superado, el líder inclinó la cabeza y se rindió. Se arrodilló. Sabigong observó a su nueva marioneta. El líder tomó su espada y la envainó, una señal de sumisión. Aceptó la misión, convirtiéndose en un subordinado involuntario de Sabong. Sin embargo, lanzó una advertencia: si Sabong los engañaba, tomaría venganza a cualquier costo. Sabong simplemente sonrió, listo para asignar la primera misión a sus nuevos empleados. Cayó la noche y apareció una escena desagradable. Un cuarto desordenado lleno de cadáveres, como si una reunión hubiera terminado de la peor manera. Una mujer hermosa estaba sentada sobre un montón de cuerpos, acabando con el último sobreviviente. Claramente, no era alguien a quien convenía provocar. Estaba usando una técnica bastante impactante. Su mano brillaba con energía púrpura contra el rostro de la víctima. La víctima no parecía disfrutar de este tratamiento eléctrico. La identidad del hombre era M. Hou, el sublíder de la pandilla Semilla Negra, un título que sonaba imponente, pero con un final poco glamuroso. Un recuerdo reveló por qué había terminado así. Un mes antes, él y su grupo habían atacado un lugar, matando a los hombres y abusando de las mujeres. La asesina reveló que las mujeres sobrevivientes la habían contratado para asegurarse de que él recibiera la última lección de su vida. Mac, de pronto, se dio cuenta de que su energía interna estaba dejando de funcionar, como si se negara a colaborar. Entró en pánico al sentir su fuerza desaparecer más rápido que el sueldo a fin de mes. Trató de amenazarla, preguntando si no temía lo que estaba por pasar, una pregunta absurda dadas las circunstancias. Ella le recordó con educación quién era, antes de prepararse para terminarlo. Su rostro mostraba un arrepentimiento inútil y tardío. Los ojos de ella eran fríos como el hielo, sin dudar. Cumplido su trabajo, se puso de pie con gracia en medio de la escena caótica. Dejó escapar un suspiro, quizá encontrando que limpiar aquel desastre era más agotador que la pelea. Un palomo mensajero entró volando, el sistema de notificaciones más primitivo. Ella lo atrapó con profesionalismo. Era su siguiente encargo. Le dio un vistazo a la información. El objetivo era Sabigong, un instructor de la Academia Luan. Cambio de escena a la Academia Luan, donde nuestro prota estaba ocupado atormentando a un estudiante. Tanele Jun parecía a punto de llorar. Sabong estaba corrigiendo su postura con diligencia, pero para nada con suavidad. Ordenó a Tan Li-Jun repetirlo 200 veces más. El estudiante solo pudo apretar los dientes y resistir. Otro estudiante intentó hablar en su favor, pero Sabong estaba en modo instructor estricto. Señaló a Yang Bukyobon y se quejó de por qué ese genio no tenía que hacer nada. Yang Bukyobon solo permanecía allí, inmóvil como una estatua. Nadie sabía si estaba meditando o quedándose dormido. Saigong explicó que Yang Bukyobon estaba progresando bien por su cuenta. El otro estudiante seguía dudando, insistiendo en que solo estaba durmiendo. De repente, un grito doloroso resonó. Sabigong regañó al estudiante, diciéndole que no estaba al mismo nivel que un genio. Un golpe directo al ánimo. Saigong observó en silencio. Pensó para sí, pidiéndole a Yang Bukyobon que confiara en sus propios instintos y se liberara de técnicas pasadas de moda. Su talento natural lo guiaría a un nivel más alto. Después de ser atormentado, Janlong se acercó con timidez. Sabigong preguntó si había terminado de reunir su energía. Tan Li-Jun admitió que no, aún estaba ansioso. Preguntó si realmente era seguro seguir el consejo de Sabong y simplemente acumular energía. Saigong afirmó que era la única forma de resolver su problema,
a menos que estuviera escondiendo un lote raro de medicina espiritual. Tan Hong entró en pánico y lo negó. Saigon le ordenó reunir energía constantemente, excepto al comer y dormir. Sabía que Tan Hong se sentía presionado porque entendía que su victoria anterior había sido mera suerte. Sabigong se dio cuenta de que el problema de Tan Liyong no podía resolverse de inmediato y que tenía un problema aún mayor que atender. Murmuró: veamos. Saigon recordó al capitán del salón demonio sombrío. Habían pasado 10 días y aún no había noticias. De pronto, alguien lo llamó. Se giró con una expresión nada agradable. Quien lo llamaba era el instructor Don Won. Don Won notó que Saigon no parecía nada contento de verlo. Saigon dijo que estaba ocupado y le pidió a Don Won que se fuera, una mentira obvia y descarada. Pensó para sí que, si no hubiera visto lo que ocurrió aquel día, aunque prefirió mejor no pensar en eso. Ordenó a Saigon que fuera de inmediato al salón principal. El vicejefe Chisimón quería verlo. Cheon Simón recibió a Sabigong con una sonrisa falsa. Sabigong respondió con una sonrisa brillante y cumplidos vacíos sobre lo honrado que estaba de enseñar a estudiantes tan talentosos. No olvidó darle crédito al subdirector, lo que hizo que el hombre se sintiera un poco avergonzado. Cheon Simón finalmente fue al grano. La Alianza Ortodoxa tenía inquietudes sobre Saigon. Sabigong fingió sorpresa, como si no pudiera creer que una alianza tan grande se preocupara por un simple instructor como él. Chon Se-yong le exigió que mostrara respeto. Sabón quedó horrorizado cuando vio a la recién llegada. El vicejefe anunció que la alianza había enviado a una inspectora para ayudarlo. Un par de piernas largas y delgadas apareció. Una hermosa mujer con un vestido rosa entró con paso elegante. Saludó cortésmente a Saigon. Se presentó como Messi Allen, enviada por la Oficina de Inspección de la Alianza Ortodoxa. Saigon quedó ligeramente aturdido. Se recompuso rápido, se disculpó por su descortesía y elogió su belleza. Massey Allen parecía complacida. Simón le explicó que la inspectora May era una joven maestra que ya había alcanzado la cima. Advirtió a Saigon que se comportara correctamente. Saigon soltó una carcajada animada y aceptó alegremente, aunque sus ojos brillaron con cálculo. Antes, Saigon había asignado la primera misión al capitán del salón demonio sombrío. Le preguntó si conocía a la doncella celestial Roba Almas, una asesina famosa. El capitán confirmó que sí, pero no entendía por qué Sabong la mencionaba. La doncella celestial Roba Almas era conocida como una asesina independiente que jamás había fallado una misión. Sus objetivos siempre aparecían drenados de energía vital, y los rumores decían que era una belleza incomparable. El capitán preguntó si la misión era matarla. Sigong, con una sonrisa siniestra, dijo que no, la misión era invitar a la doncella celestial Roba Almas a la Academia Luan. El capitán quedó completamente confundido. Sabigong explicó la segunda misión: cancelar la comisión con Cheon Se-myon. Flashback al capitán informando al subdirector sobre la cancelación. Cheon Se-myon estaba furioso. El capitán se disculpó y dijo que tenía asuntos urgentes. Ofreció recomendar a un sustituto adecuado y devolvió la tarifa de la comisión como disculpa. De vuelta al presente, el capitán admitió que podía contactarla, pero advirtió que ella era una asesina despiadada que sin duda intentaría matar a Saigon. Saigon lo provocó, preguntándole si estaba preocupado por él. El capitán respondió que solo temía que Sabigong muriera antes de darle la información prometida. Sabong admitió que ella era una mujer muy peligrosa, y justamente por eso la necesitaba. La clase de lógica que solo usan los protagonistas. Flashback a un castillo lúgubre donde reinaba el caos. El protagonista era un mago de aspecto imponente, usando una máscara aterradora mientras realizaba doble capa de conjuración. Desató juicio tronador y cañón del vacío. El mago demostraba una increíble capacidad multitarea, lanzando varios hechizos al mismo tiempo. Estaba de pie, rodeado por círculos mágicos, encarnando la imagen perfecta de un mago poderoso y misterioso. Un primer plano mostró su máscara de confianza. Esa confianza desapareció al instante. Imposible. Esto no puede estar bien. Algo enorme y llameante emergió del humo. Era un demonio de fuego gigantesco, nada impresionado por el espectáculo de luces. El mago no podía creerlo. Acababa de desatar una lluvia de hechizos de nivel 8 sin dejarle ni un rasguño. Una voz ordenó al demonio, Soubis, que usara todo su poder o sería castigado. Soubis, ofendido, se enfureció y empezó a reunir energía. Lanzó un ataque llamado Atomic Burst, un enorme láser rojo. La mano del demonio invocó vórtices de energía que bloquearon el ataque con total facilidad. La energía se dispersó en forma de anillos. Chubis quedó atónito. El mago comprendió que su hechizo destructivo de nivel 9, maximizado en poder, había desaparecido al impactar. No había desaparecido. El demonio lo había atrapado con la mano desnuda y lo había absorbido. El mago salió volando por el retroceso de su propio hechizo, su escudo protector hecho pedazos. Una explosión estalló frente a él. Su barrera se desmoronó por completo. Todo resultó ser un sueño. Sabigong despertó empapado en sudor. Era una pesadilla horrible. Jadeando, aún traumatizado, murmuró que sin importar cuántas veces volviera a vivir, siempre sería un recuerdo aterrador. Corte a la Pacífica Academia Luan. Sabón caminaba,
pensando que había superado el mayor obstáculo. Reveló que encontrar a Messi Allen lo antes posible era una de las prioridades más altas en su plan. El problema era que no sabía dónde estaba. Afortunadamente, su estrategia había provocado que Caen Semon y el Salón del Demonio Sombrío la trajeran directamente hacia él. Él admitía que incluso futuros prodigios como Tan Lang y Jambu Kyobong no podían compararse con las habilidades de Messi Allen. Observó a los estudiantes entrenando, reflexionando sobre su siguiente tarea. Unos cuantos alumnos espiaban desde detrás de una columna, maravillados por la belleza de Messi Allen. Un primer plano mostró la espada de Messi. Ella estaba practicando esgrima, una danza tan elegante como mortal. Su juego de pies era increíblemente ligero. Sus movimientos de espada estaban envueltos en energía rosada, creando un espectáculo artístico. Adoptó su postura, una mezcla perfecta entre belleza y peligro, una secuencia de movimientos elegantes. Aterrizó suavemente al terminar su rutina. Se veía serena. Sus ojos eran suaves. De pronto, los abrió. Su mirada se volvió afilada. Había sentido que la observaban. Sabong también la veía desde lejos, perdido en sus pensamientos. Messi se acercó y saludó a Saigon. Él elogió su dominio con la espada. Ella respondió con humildad, mientras los estudiantes detrás de ellos parecían a punto de desmayarse de la admiración. Él comentó que había llegado justo en el momento perfecto. Los estudiantes se preguntaron si se refería a ellos. Ella le preguntó si podían caminar juntos un rato. Tras una breve consideración, Sabigong aceptó. Comenzaron a caminar. Él siguió elogiándola, pero ella insistió en que muchos expertos eran muy superiores a ella. Sabigong pensó para sí, descarada, sabiendo que cada una de sus palabras era mentira. Ella cambió el tema para halagarlo a él, diciendo que él era el admirable. Mencionó su victoria de un solo golpe en el duelo y cómo derrotó solo a los bandidos demoníacos del bosque. Había investigado todo a fondo. Sabigong lo restó importancia diciendo que había sido suerte, pero ella no estuvo de acuerdo. Aseguró que los estudiantes veían las cosas de otra manera. Ella reveló que había hablado con los estudiantes. Aunque sus métodos habían sido un poco bruscos, él los había ayudado a superar dificultades personales y había tratado a todos por igual. Saigon se mostró sorprendido y conmovido, llamándolos buenos chicos. Entonces ella le pidió ver la mano. Examinó los callos y la estructura muscular de su palma. Dedujo que no había soltado su arma en al menos 5 años. Una mano forjada a través de una dedicación incansable. Afirmó que, más allá de la suerte, él tenía todo el derecho de sentirse orgulloso como artista marcial. Sabong miró su mano, claramente afectado por sus palabras. Messi Allen lo observó en silencio. Se acercó un poco más y señaló que él nunca había explicado con claridad su encuentro fortuito. Le preguntó si podía contarle más, acompañando la pregunta con una sonrisa sugestiva. Sabong suspiró, dándose cuenta de que no podía evitarlo. Explicó que su poder no se debía a la suerte ni a algo que él hubiera deseado, y lo llamó destino porque no había otra explicación. De pronto mencionó al culto del espíritu demoníaco, dejándola completamente atónita. Sabong le preguntó si alguna vez había oído hablar de ellos. De inmediato, Messi Allen lo tomó del cuello de la ropa, su comportamiento cambiando por completo. ¿Quién eres tú?, gruñó. Su rostro se torció entre shock y furia. ¿Cómo sabes ese nombre? Saigon se cubrió la boca, fingiendo horror. Has sido engañada. Había dado la vuelta a la situación con maestría. Sabigong comenzó una dramática lección de historia sobre un culto llamado la secta divina del demonio celestial, conocido comúnmente como el culto demoníaco. Como siempre, las facciones ortodoxas no aceptaban la competencia y los declararon herejes, lanzando luego un ataque total. Esto provocó la guerra más grande de la historia marcial, una sangrienta precuela que nadie pidió, pero que ocurrió de todas formas. Tras innumerables pérdidas, el culto demoníaco fue destruido y las llanuras centrales proclamaron la victoria. Un final feliz, con paz que se mantenía hasta el presente, una paz que, claramente, no duraría mucho, porque los restos del culto demoníaco aún existían bajo un nuevo nombre, el culto del espíritu demoníaco, operando en las sombras. Solo aquellos directamente vinculados a ellos conocían su existencia. Messi Allen miró fijamente a Saigon, exigiendo saber su relación con el culto. Saigon cambió de actitud al instante, actuando asustado y confundido como un actor de segunda categoría. Le rogó que lo soltara para poder explicarse, con la expresión de un inocente falsamente acusado. Se disculpó por haber sido demasiado emocional, una excusa clásica. Ella pareció creerle. Apenas fue liberado, se dio la vuelta, su expresión volviendo a la seriedad. La actuación había terminado. Messi Allen, que no se dejaba engañar con facilidad, comprendió que su reacción había revelado que sabía del culto. Admitió que la existencia del culto del espíritu demoníaco era un asunto extremadamente delicado para ella. Le exigió que explicara todo con detalle, mientras Saigon sonreía como alguien que acababa de cerrar una trampa perfecta. Él aceptó contarle todo con una sinceridad claramente sospechosa. Sabigong comenzó a relatar su historia trágica desde el momento en que lo despojaron de su puesto de instructor asistente. Dijo que estaba paseando fuera de la academia tarde en la noche,
culpándose por no poder usar energía interna cuando de pronto fue secuestrado. Macy Allen reaccionó con el nivel justo de sorpresa. Él admitió que ni siquiera pudo resistirse. El secuestrador era un hombre enmascarado que recitaba frases cliché sobre servir a un gran renacimiento. El hombre se presentó como un erudito demoníaco. El rostro de Macy Allen se oscureció. Apretó los puños. Aquel nombre claramente significaba algo para ella. Savigón continuó describiendo cómo fue torturado y sometido a crueles experimentos. Entonces, de pronto, creó una bola de fuego en su mano, sobresaltándola. Él explicó que un día despertó solo en una base abandonada y que había obtenido la habilidad de usar energía verdadera celestial en lugar de energía interna. Confirmó que era un poder raro que utilizaba la fuerza vital del usuario. Poseer energía verdadera celestial significaba quemar la propia esperanza de vida para usar poder. Ofreció probarlo mostrando que no tenía energía interna y que incluso podía demostrarlo en ese mismo instante. Insistió en que, tarde o temprano, ella no tendría más opción que creerle. Macy Allen pensó para sí misma que la información sobre el culto del espíritu demoníaco coincidía casi perfectamente con su experiencia personal. Al ver que estaba convencida, Saigón le ofreció llevarla al lugar donde había sido torturado. Lo describió como el sitio donde había sido abandonado. Su expresión se volvió extremadamente seria. Él extendió la invitación, convirtiendo un viaje a un lugar aterrador en algo parecido a una cita. Luego sonrió de forma desagradable, prometiendo guiarla allí mañana por la noche. Permaneció observándola mientras se alejaba, con la expresión de un maestro de la manipulación. Por supuesto, todo era una mentira. Reveló en silencio que jamás había conocido el culto del espíritu demoníaco y que su poder era simplemente magia. Sí, todo era un engaño creado únicamente para aprovecharse de ella. Una mentira diseñada para poder hablarle cara a cara. La escena cambió a un laboratorio extraño donde otra persona estaba siendo torturada. La víctima era sometida a experimentos por criaturas que parecían alienígenas. Estas criaturas discutían sobre la tolerancia del sujeto a la energía demoníaca, señalando que era un individuo excepcional a pesar de provenir de una dimensión más débil. Decidieron aumentar la exposición a la energía demoníaca, ignorando los gritos del hombre. Finalmente, el sujeto fue arrojado fuera después del experimento. Ese sujeto era Saigón. Intentaron ayudarlo a ponerse de pie. Él tosió y vomitó sangre. La víctima de cabello blanco levantó la cabeza y dijo que había apostado todo a que el otro lado moriría hoy. La persona a la que se dirigía era Macy Allen, gravemente herida y con un brazo menos. Ella respondió que había apostado a que él moriría en la siguiente ronda. De vuelta al presente, Savigón estaba en un bosque. Parecía estar esperando a alguien. Él se giró, sintiendo otra presencia. Llamó al acosador para que se mostrara. Luego levantó una piedra. El perseguidor, un miembro del Salón del Demonio Sombrío, entró en pánico. Savigón lanzó la piedra, explicando que tenía que fingir haber caído en la trampa de McCallum para poder escabullirse. El número 7 del Salón del Demonio Sombrío parecía completamente agotado de su trabajo. Savigón le entregó un pergamino. Dentro había un mapa y una hoja llena de caracteres extraños. Savigón le ordenó encontrar una cueva y tallar esos caracteres en la pared para abrir una puerta. Le ordenó terminar antes del amanecer. El número 7 no podía creer que tuviera que hacer eso justo ahora. Savigón lo confirmó con una sonrisa terroríficamente amable. El número 7 quedó totalmente devastado. Un gesto siniestro cruzó el rostro de Savigón. El número 7 salió corriendo llorando mientras cumplía la tarea. Savigón pensó que, mientras la señal fuera lo suficientemente obvia para cualquier persona que pasara, funcionaría. Se preguntó qué pasaría después. Se sentía confiado en que podía controlar todo. Mientras tanto, Chon Se-young le preguntaba a Macy Allen sobre la investigación. La llamó con el título de doncella celestial roba almas. A ella no parecía gustarle. Le pidió que usara solo su nombre porque el título era ridículo. Él volvió a preguntar por el progreso del interrogatorio. Ella recordó las palabras de Savon sobre su poder. Informó que aún no había surgido nada significativo y que necesitaba más tiempo. Chon Simeon advirtió que Savigón definitivamente ocultaba algo. Ella declaró que no le importaba a qué facción perteneciera mientras la operación avanzara sin problemas. Dijo que primero investigaría por su cuenta. Él preguntó qué planeaba revisar. Ella clavó un puñal en la mesa. Preguntó si le molestaría que le cortara la garganta a Saviong en el acto si mostraba un comportamiento sospechoso. Sus ojos brillaban con determinación. Fuera mentira o trampa, no importaba. Juró que extraería hasta la última información y mataría a Saigón lenta y dolorosamente si la engañaba. A la mañana siguiente, Saigón estaba meditando, rodeado por un aura púrpura. Se concentraba en el dantian medio, donde el maná se almacenaba. Gracias a haber absorbido previamente la piedra de maná de grado más alto, su poder había aumentado un poco, aunque seguía estando solo en 6 anillos. Una ligera decepción. A ese nivel, estaba seguro de que podía manejar a un monstruo de alto nivel. Al menos dentro de la academia, nadie podía igualarlo, excepto ese tipo. Siempre estaba ese tipo. El problema mayor estaba en su dantian inferior. Podía sentir un poco de energía interna débil. Los meridianos estaban bien,
pero no existía ninguna técnica marcial ni método de cultivo que pudiera arreglarlo. Era la extraña constitución con la que había nacido. Incluso el jefe de división Hinvik jamás había visto algo tan raro, pero fue precisamente esa constitución la que lo había mantenido con vida. Una maldición disfrazada. Recordó el pasado, cuando no era más que un mercenario mediocre de artes externas, y la única razón por la que no lo mataron sino que lo usaron como sujeto de experimentos fue gracias a esa maldita constitución. Entonces apareció en su mente la imagen de Messi Allen de aquellos tiempos. Una voz lo interrumpió, preguntando qué clase de ritual de adivinación estaba haciendo. El número 7 del salón de demonios sombríos entró luciendo completamente agotado después de haber preparado todo durante la noche. Se quejó de tener que hacer cosas inútiles. Saigon, o más bien Beon, lo miró sin ninguna emoción. ¿Yo te dije que hicieras algo? Una pregunta con un daño psicológico letal. El número 7 quedó totalmente confundido. Él estalló de enojo, pero Saigon simplemente se rió y dijo que estaba bromeando. Un ambiente de trabajo realmente saludable. Después de que el número 7 se marchara furioso, Saigon pensó que solo quedaba una tarea. Esa tarde, 2 estudiantes estaban entrenando con fuerza. Beon observaba desde lejos, murmuró sobre su plan. Todo lo que necesitaba era mostrar la cueva que había preparado y añadir algunas pistas engañosas. La entrada de la cueva estaba cubierta por una barrera demoníaca, algo que para los artistas marciales parecería un tipo de hechicería oscura, bastante convincente. Serían desconfiados, pero como esa era la única pista sobre el culto del espíritu demoníaco, no tendrían más opción que caer en la trampa. Saludó a Messi Allen con una sonrisa amistosa. Ella, con expresión decidida, dijo que iría. Iría al lugar donde alguna vez residió el culto demoníaco. Saigon pensó que, después de alimentarla con información falsa y avivar su odio hacia el culto del espíritu demoníaco, podría manipularla como quisiera. La escena cambió a un castillo sombrío bajo la luna roja. Un hombre gemía de dolor. Gravemente herido, luchaba contra un orbe de energía púrpura incrustado en su pecho. Beon gritaba desesperado para que se detuviera o el hombre moriría. Messi Allen, también herida en aquel pasado, dijo que ya era demasiado tarde. Beon observó con desesperación absoluta. Exhaló sin fuerza. El cadáver fue arrastrado por 2 monstruos. Saigon y Messi Allen se sentaron uno al lado del otro, los últimos sobrevivientes. Solo quedaban ellos 2. Ella se preguntó si eran los últimos artistas marciales que quedaban. Él dijo que esa era una conclusión apresurada. Miró hacia la distancia, esperando que hubiera más sobrevivientes en algún lugar. Ella lamentó su vida miserable, deseando haber muerto en el campo de batalla. Reveló que no era la primera vez que había sido capturada así. Él se mostró sorprendido. Ella mencionó al culto del espíritu demoníaco, pero se detuvo, suponiendo que él no entendería. Él preguntó si su habilidad para absorber técnicas era un efecto secundario de los experimentos. Ella lo confirmó, añadiendo que era la primera vez que se lo contaba a alguien. A él le pareció fascinante que su habilidad también funcionara contra los monstruos. Él preguntó si su venganza había fracasado. Ella respondió que, más exactamente, la había abandonado. Después de 10 años sin encontrar rastro del culto del espíritu demoníaco, se dio cuenta de que alguna vez había sido parte de un grupo abrumadoramente poderoso. Él preguntó por qué se había ofrecido para participar en esa guerra. Ella se burló de la idea de que fuera por el futuro y la supervivencia del mundo marcial. Él quedó confundido. Ella explicó que, mientras otros luchaban por el futuro, ella estaba demasiado cansada de la vida y se unió a la guerra simplemente para encontrar un lugar donde morir. Nunca imaginó que terminaría muriendo lentamente en un sitio como ese. Él le dijo que no se rindiera, intentó animarla, diciendo que al menos seguían vivos. Luego declaró que no moriría allí. Orgulloso de haber sobrevivido tanto tiempo sin energía interna, le dijo que ella también debía intentarlo y le prometió que, si lograban sobrevivir y escapar, la ayudaría a vengarse del culto del espíritu demoníaco. Le preguntó si esas palabras le servían de algo. Ella se rió, burlándose de cómo alguien sin energía interna podía decir semejantes cosas. De regreso al presente, Beon comprendió que los recuerdos enterrados por cientos de años estaban regresando. Pensó que era porque la había vuelto a ver justo después de regresar. Apartó las emociones innecesarias. La prioridad ahora era convencer a Messi Allen. El poder que poseía, algo que ni siquiera ella entendía por completo, era una de las condiciones esenciales para derrotar a Tarandi. Beon se dijo a sí mismo que no diría cosas como lo siento o por favor entiende. Usó un círculo mágico para teletransportarse. Messi Allen lo esperaba en el bosque. Estaba con los brazos cruzados, luciendo impaciente. Pensó para sí que había llegado mucho antes de la hora acordada para revisar los alrededores. Había examinado la zona por un rato, pero no encontró trampas ni rastros. Se preguntó si él se había equivocado de lugar o si esto era una trampa del culto del espíritu demoníaco. Un recuerdo de su tiempo prisionera
desapareció fugazmente en su mente. Se dio la vuelta al oír un sonido. Un hombre enorme y de aspecto feroz apareció. Definitivamente no era Sobega. El gigante se acercó. Sus ojos se abrieron con horror. El plan había colapsado por completo. Una enorme mano la sujetó. Un recuerdo la llevó a un día nevado. Una familia feliz. Una niña celebrando porque estaba nevando. Una escena pura e inocente. El padre le recordó que tuviera cuidado. Un consejo que los niños rara vez escuchan. La niña tropezó con una piedra y cayó de cara en la nieve. La madre se acercó y la regañó suavemente. ¿Ves? Mamá te lo dijo. La madre extendió la mano con ternura. Esa escena cálida estaba a punto de romperse sin piedad. La escena regresó abruptamente a la realidad. Alguien llamaba a Messi Allen para que despertara. Ella abrió los ojos y se encontró atada, frente a un gigante desagradable. Esto claramente no era su madre. Un primer plano del rostro poco amigable del gigante. Messi Allen reconoció al enemigo, o al menos reconoció la técnica que habían usado en su hermano. El hombre se presentó como Was-Sang-Tak, líder del culto de la masacre negra, allí para vengar a su hermano menor. Era una reunión familiar violentamente disfuncional. El culto de la masacre negra fue presentado como una secta especializada en actos viles. Un giro impactante que nadie había previsto. Messi Allen comprendió que había sido descuidada al no saber que el líder y el líder adjunto eran hermanos. Wei-Sang-Tak comenzó un monólogo de villano, afirmando que ella había seducido a su hermano. Admitió que sus habilidades marciales eran impresionantes, considerando la cantidad de subordinados que ella había eliminado. Messi Allen, sin impresión alguna, llamó a su discurso un montón inútil de palabras. Lo provocó, preguntándole si quería divertirse como su hermano fallecido. Continuó burlándose, diciendo que ese debía haber sido su plan desde el principio. Él se rió con malicia, admitiendo que si hubiera querido matarla, lo habría hecho hace mucho tiempo. Le agarró el cabello, confirmando que los rumores sobre su belleza eran ciertos. Se acercó con intenciones claramente oscuras. Sacó su arma, listo para comenzar una sesión de tortura. Su plan iniciaba cortándole las manos capaces de absorber energía. Luego vendría una serie de actos crueles, un guión clásico de tormento. Messi Allen solo respondió con desprecio, llamándolo una venganza sucia. Se sintió sin esperanza, pensando que estaba a punto de morir a manos de estas bestias. Después de haber encontrado por fin una pista sobre el culto del espíritu demoníaco, cerró los ojos y aceptó su destino. Creía que este era un final apropiado para una asesina descuidada cegada por la venganza. Los subordinados celebraban, ansiosos por lo que vendría después. Justo cuando él estaba por atacar, un héroe apareció en el momento perfecto. Zhou Bigong había llegado, luciendo heroico y cubierto en sangre. Messi Allen no podía creer lo que veía. Saigon parecía lleno de furia. Usó la habilidad aceleración y se lanzó contra el enemigo. Tomó a un soldado por el cuello. El pobre soldado no pudo resistir. Zhou Bigong rugió que casi habían borrado cientos de años de su pasado. Usó golpe de relámpago. El hechizo convirtió al soldado en un esqueleto seco. Los demás hombres entraron en pánico. Messi Allen también quedó sorprendida por su fuerza. El cadáver carbonizado cayó al suelo. Wei-Sang-Tak gritó a sus subordinados, preguntando por qué solo se quedaban allí sin hacer nada. Los soldados cargaron para atacar. Zhou Bigong preparó otro hechizo. Usó teletransportación, desapareciendo ante sus ojos. Los soldados se quedaron inmóviles, sin saber dónde había ido. Apareció detrás de otro de ellos y usó estallido de aire. La cabeza del enemigo fue destruida. Otro soldado fue atacado desde abajo. Sabigong eliminó a otro más con precisión. Incluso cuando estaba rodeado, permanecía tranquilo. Invocó una hoja de maná. Los enemigos restantes estaban aterrados. Intentaron escapar. Sabigong lanzó una serie de cortes. Se movía como un torbellino. Nadie pudo escapar de su espada. En pocos instantes, todos habían sido derrotados. Messi Allen solo pudo observar en silencio. Comprendió que el hombre al que había estado vigilando durante días no era para nada ordinario. Estaba completamente impactada. Uno de los sobrevivientes intentó un ataque furtivo contra Sabón. Messi Allen gritó para advertirlo. Wei-Sang-Tak avanzó para atacar. Su espada fue bloqueada de una manera increíble. Quedó paralizado de asombro. Sabón había usado piel de piedra, convirtiendo su carne en roca. Wei-Sang-Tak no podía creerlo. Pensó que era energía protectora reforzada. Sabong respondió con un puñetazo y un golpe de espada directo al pecho. Él escupió sangre. Aún no entendía qué estaba ocurriendo. Sabong usó presión gravitatoria, un enorme círculo mágico apareciendo sobre el rostro de Sang-Tak. Zhou Bigong le ordenó morir. Liberó una enorme oleada de energía. El resultado fue Saigon de pie entre un montón de cuerpos, brillando como una esfera mágica letal. Después de una intensa negociación, porque incluso las masacres con magia eran agotadoras, dejó escapar un suspiro. Justo cuando pensó que podría descansar, Messi Allen llamó su nombre desde atrás. La interrogación había comenzado. Ella se acercó con el saludo clásico de un puñal apuntando a su espalda, indicando que la confianza estaba en su punto más bajo. Hizo la pregunta del millón, dejando claro que ya no creía en el acto de instructor amable. Sabigong se dio la vuelta, listo para activar su habilidad definitiva, actuación. Interpretó una escena digna de un premio, mostrando un alivio abrumador porque ella
estaba a salvo. Caminó alrededor con orgullo, hablando de su técnica de rastreo, que casualmente lo había llevado a una masacre que él mismo había provocado. Messi Allen no quedó impresionada por su actuación y siguió sujetando con fuerza su daga. Zhou Bigong comprendió que su plan había fallado. Su expresión se volvió seria. Lamentó el fracaso de su gran estrategia, un plan que claramente no había considerado que su objetivo fuera un imán para los problemas. No había esperado que alguien la atacara justo en ese momento, un error poco común. Decidió que abandonar su clave para la victoria no era una opción. Resultó que ella era el factor más importante para derrotar al jefe final, el rey demonio Tan. Recordó la habilidad más molesta de Turón, una barrera que rechazaba cualquier ataque, convirtiéndolo en el peor obstáculo posible. Y la única persona capaz de eliminar esa defensa impenetrable era, casualmente, la mujer que en ese momento le apuntaba con una daga. La habilidad de ella consistía en absorber la energía interna de cualquiera a quien tocara. Un poder útil tanto en combate como en situaciones incómodas. Pero había más. Su verdadero poder era borrar cualquier tipo de habilidad a nivel conceptual. En pocas palabras, era un botón de eliminación con piernas. Claro, necesitaría mucho entrenamiento para desarrollar por completo esa habilidad. Como su delicado y manipulador plan se había venido abajo, era momento del plan B, fuerza, seguida de explicaciones incómodas. Ella le gritó que se detuviera, reaccionando con alarma cuando él de repente se volvió agresivo. Lanzó una amenaza clara, apuntando su daga al hombre que acababa de acabar solo con una banda asesina. De pronto, un recuerdo doloroso emergió cuando recordó haber gritado su nombre desesperadamente en el pasado. El Zhou Bigong de aquel entonces se retorcía de dolor. Parecía a punto de explotar por una sobrecarga de magia. Científicos alienígenas observaban cómo su experimento se salía de control. Admiraban su fuerza de voluntad, pero concluyeron que ningún humano podía soportar tanto maná. Discutieron su destino con la indiferencia de quien elige qué comer. Decidieron que era un fracaso y, temiendo que pudiera convertirse en una amenaza, optaron por eliminarlo. No podían correr riesgos. La Messi Allen del pasado observaba con horror cómo la energía inestable chocaba violentamente dentro de él. En sus últimos momentos, él pronunció su nombre. Su última petición fue simple y cruel. Mátame. No era la respuesta que ella esperaba. El peso emocional fue abrumador. Desesperada, le recordó sus propias palabras sobre sobrevivir y vengarse juntos. Era un pésimo momento para citar discursos inspiradores, pero ya era demasiado tarde. Él estaba perdiendo la conciencia. Su cuerpo comenzó a desintegrarse. Siguió un abrazo trágico reducido a polvo. Una secuencia triste recordaba que una vez había sido un símbolo de esperanza antes de convertirse en polvo humano. Sin otra opción, ella se disculpó por lo que estaba a punto de hacer. Decidió usar su poder para absorber toda la energía caótica que lo estaba matando. Él despertó de golpe. Ya no estaba muriendo. Se examinó y descubrió que la tormenta de energía dentro de él había desaparecido por completo. Ella sintió alivio al ver que su apuesta desesperada había funcionado. Él aún intentaba entender lo sucedido. Su mente trabajaba sin parar. Ella admitió que no estaba segura de que funcionara. La energía que absorbió era demasiado extraña y no pudo borrarla. Ahora su mano estaba pagando el precio. Él la llamó una mujer insensata, señalando que ese no era un buen momento para bromas autocríticas. Cuando ella estaba muriendo, él exigió saber por qué se había sacrificado por él. Ella le dedicó una pequeña sonrisa triste, porque él le había dicho que no se rindiera, y al parecer, esas palabras también se aplicaban a él. Un verdadero hombre cumple su palabra, ¿verdad? Un contraataque brutal usando sus propias palabras. Él se quebró, diciendo que nunca había querido esto. Solo había sido un discurso motivacional, no un pacto suicida. El cuerpo de ella comenzó a convertirse en polvo. Sus últimas palabras fueron para que él siguiera viviendo y recordara a la mujer insensata que lo había salvado. El recuerdo doloroso terminó. De vuelta al enfrentamiento en el presente, el peso de esa memoria cayó con fuerza sobre él. Messi Allen, ajena a su tormento emocional, se preparó para luchar. Él intentó calmar la situación, prometiendo que no tenía intención de hacerle daño. Ella no le creyó y comenzó su interrogatorio, preguntándole cómo sabía dónde estaba. También mencionó sus habilidades extrañas, distintas a cualquier arte marcial que hubiera visto. Uniendo todas las pistas, acertó al concluir que su historia sobre la secta demoníaca espiritual era una mentira y exigió saber su verdadera identidad. Él esquivó la pregunta, diciendo que la verdad era demasiado increíble para que ella la aceptara ahora. En lugar de responder, pasó a hacer una oferta. Comenzó su plan de 3 pasos. Primero, le ofreció ayudarla a vengarse de la secta demoníaca espiritual, la obsesión que la consumía. Segundo, le ofreció ayudarla a volverse más fuerte, una propuesta imposible de rechazar. Tercero, se convertiría en su guardaespaldas personal absurdamente poderoso. A cambio de todo eso, solo tenía una pequeña petición. Ella solo debía quedarse en la Academia Luan, a su lado. Una solicitud muy simple, nada sospechosa. Ella permaneció allí, daga en mano, sopesando aquella oferta tan tentadora como sospechosa. Messi Allen, manteniendo la distancia, no podía creer la ridícula propuesta de Saigón. Llegó de inmediato a la conclusión más razonable. Él quería convertirla en su concubina. Saigón lo negó con cansancio,
insistiendo en que hablaba en sentido literal. Explicó con arrogancia que sería problemático si ella se dejaba matar. Ella explotó, acusándolo de pervertido y declarando que prefería morir. Sabegon decidió jugar su carta final y la llamó por un apodo familiar. Ran Ran. Macy Allen quedó paralizada. Su sistema interno sufrió un error crítico. Otro recuerdo emergió. Esta vez, un bebé recién nacido. Los padres de Macy Allen consultaban nerviosos a un adivino sobre el futuro de su hija. El adivino, con expresión seria, dijo que su salud era buena, pero que había nacido bajo un destino cruel. Sus padres entraron en pánico. El adivino preguntó si ya habían elegido un nombre y sugirió Sealin, explicando que ayudaría a la niña a resistir el duro invierno del destino. La pequeña Sealin protestaba mentalmente, llamando tontos a sus padres por creer semejantes tonterías. Ellos admitieron que no lo creían del todo, pero aún así no podían evitar preocuparse. Lógica parental en su máxima expresión. Como no podían cambiar el nombre oficial, decidieron usar un apodo cariñoso, Ran Ran, con la esperanza de que floreciera como una orquídea radiante antes de que llegara el cruel invierno del destino. La pequeña Ran Ran le dijo a su madre que no dijera cosas así. Declaró con confianza que esta Ran Ran se encargaría de todo. Famosas últimas palabras antes del desastre. El recuerdo feliz se rompió de forma brutal. Su hogar envuelto en llamas. Sus padres muertos. La niña arrodillada junto a los cuerpos. Una figura sospechosa apareció, interesada en la huérfana con una línea de sangre rara. Confirmó su nombre como Macy Allen. Dijo que, por destino, debía haberse marchitado, pero en su lugar debía sentirse orgullosa de contribuir a la gran resurrección. El recuerdo terminó. De regreso al presente, la daga seguía apuntando a su rostro. Ella exigió saber cómo conocía ese nombre. Insistió en que nadie fuera de su familia lo sabía. Él respondió como siempre. No podía decirlo, y aunque lo hiciera, ella no le creería. Se dio la vuelta, completamente seguro de que no sería apuñalado por la espalda, y dijo que la decisión era suya. Le recordó que su oferta no era una promesa vacía y le pidió que pensara con cuidado. Se alejó, dejándola sola con un torbellino de emociones. Una gota de sudor recorrió su mejilla. Estaba claramente en crisis interna. En su mente pasaron en secuencia las acciones extrañas de Savigon. Apretó los dientes, maldiciendo la situación. Corte a la residencia de Savigon. El fantasma sombrío número 7 estaba esperando, aburrido. Oyó ruidos y se levantó. Comenzó a quejarse de que Saigong saliera de noche. Savigon le lanzó una mirada que lo hizo callar al instante. Era la mirada de alguien que no disfrutaba ser cuestionado. Número 7 retrocedió rápidamente, diciendo que hablarían luego. Savigon entró. Finalmente, el cansancio lo venció. Se dejó caer al suelo, maldiciendo en silencio. A la mañana siguiente, comenzó un nuevo día. Los estudiantes entrenaban con diligencia. Savigon observaba, pensando que era obvio que ella no aceptaría todo tan fácilmente. Analizó que, si él fuera ella, también se retiraría a investigar por su cuenta, ya que ella era peligrosa y sus palabras demasiado sospechosas. Se reprendió por ser un idiota y permitir que emociones de hace más de 200 años casi lo arruinaran todo. Justo cuando planeaba su siguiente movimiento, un estudiante interrumpió sus pensamientos. Lo saludó con alegría y, justo detrás de ella, estaba Macy Allen. Ella se acercó con una sonrisa radiante. Se disculpó cortésmente por interrumpir la clase y pidió prestárselo un momento. Él se sorprendió por el cambio repentino. Los estudiantes meditaban, uno de ellos cabeceando. Ella le pidió que le diera la mano. Lo sostuvo y un resplandor púrpura los envolvió. Confirmó que realmente no tenía energía interna. Él preguntó si ahora le creía. Ella se negó de forma directa, diciendo que después de todas sus mentiras, ¿cómo esperaba que creyera eso? Él admitió que todo había sido parte de su plan para que ella lo investigara. Ella no parecía divertida. Dijo que lo torturaría para obtener la verdad si pudiera, pero como sabía que no podía atraparlo, se permitiría ser engañada una última vez. Él se sorprendió, admitiendo que esperaba que ella se marchara. Ella declaró que lo único que importaba era su promesa de venganza contra la secta demoníaca espiritual. Advirtió que si eso también era una mentira, lo mataría sin importar qué. Él sonrió y prometió. En silencio, juró cumplir su deseo de venganza. Ella frunció el ceño ante su sonrisa confiada. Aún tenía una última pregunta. ¿Cómo sabía su nombre de la infancia? Él solo la miró con una expresión profunda y significativa. Otro recuerdo comenzó a surgir. Fue en el tiempo en que ellos dos eran los únicos sobrevivientes. Ella reveló que su nombre de la infancia era Ran. Él repitió el nombre y su significado, una orquídea radiante. Ella le pidió que la recordara de esa manera, no a través del dolor, sino como un recuerdo hermoso. Al regresar al presente, una leve sonrisa apareció en los labios de Beon. Respondió a su pregunta con la misma frase de siempre. Ya le había dicho que no le creería de todos modos. Una explicación perfecta que no explicaba nada. La escena cambió a Nungoso, un estudiante de primer año. Declaró que estaba enfrentando el mayor desafío de su vida. No solo ella, sino el destino de toda su clase pendía de un hilo. Un grupo de estudiantes veteranos la estaba interrogando, liderados por una chica de apariencia llamativa, exigiendo que contara todo. Sooso tragó saliva con nerviosismo,
consciente de que no se trataba de una charla amistosa. La interrogadora principal, con expresión severa, le ordenó no ocultar nada y la amenazó con reportarlos a los ancianos si la clase de Sooso deshonraba a la academia. Claramente, una delatora. Esa mujer era Mactanwa, joven señorita del clan Espada de Luz Mach, una de las familias más prestigiosas. Eso explicaba su actitud. Sooso se puso aún más nerviosa al recordar que el clan de Dangwa era uno de los principales patrocinadores de la academia. Si Dangwa se quejaba, el peor escenario sería la disolución completa de su clase. Aún así, Sooso, con determinación, decidió proteger a su clase y demostrar su valor. Recordó su entrenamiento. Pisoteó el suelo con fuerza, resquebrajándolo, y terminó en una postura poderosa. La inspectora Messi Allen apareció y elogió su postura, dándole algunos consejos para que hiciera los movimientos con mayor fluidez. Sooso explicó que la inspectora Messi Allen llevaba 2 semanas en la academia. Al principio le preocupaba un poco, pero pronto se dio cuenta de que era una persona muy amable y gentil. Un día, el instructor Beon reunió a toda la clase para un anuncio importante. Con solemnidad, levantó un pergamino y anunció que su nuevo nombre sería clase especial, un nombre poco creativo. Los estudiantes no parecieron impresionados. Explicó que significaba clase de propósito especial y que tenían una misión que nadie más podía cumplir. Cuando un estudiante preguntó cuál era esa misión, el instructor sonrió y respondió que debían proteger el mundo marcial. Nada serio, según él. Sooso describió al instructor Beon como alguien que a veces decía cosas extrañas, pero que en general era un profesor respetable. Contó que antes no podía usar energía interna y que, de repente, había demostrado técnicas asombrosas en un combate público. Poco después, aprobó el examen de ascenso y se convirtió en su maestro principal. Decía haber tenido un encuentro milagroso y a veces parecía una persona completamente distinta, pero al final fue beneficioso para todos. Messi Allen no quedó satisfecha con la explicación tan extensa de Beon. Lo interrogó, preguntándole si creía que todo eso era una broma. Sooso notó que al principio ambos se respetaban, pero últimamente discutían con frecuencia. No parecía simple desagrado, sino como si existiera un muro invisible entre ellos. Mokdangwa interrumpió con impaciencia, regañando a Sooso por desviarse del tema y chismear sobre la relación entre el instructor y la inspectora. Sooso señaló que Dangwa había pedido que contara todo con detalle. Una pequeña contradicción. Dangwa cambió de tema y dijo que quería saber sobre una persona en particular, Jeon Bukon. Le pidió que dejara a los demás de lado y se concentrara solo en él. Sooso, confundida, aceptó. Explicó que Jeon Bukong había querido cambiar de clase al principio, pero decidió quedarse después del combate público con el instructor. Sin embargo, no sabía mucho más, ya que él no participaba en los entrenamientos básicos como los demás. Dangwa se enfureció de inmediato, acusando al instructor de descuidar a Jeon Bukong. Sooso se apresuró a negarlo, explicando que entrenaba en privado y que a veces combatía 1 a 1 con el instructor. Según ella, Jeon Bukong era el único estudiante que luchaba directamente contra el maestro. La mayor parte del tiempo se quedaba en silencio frente a un muñeco de paja y el instructor había pedido que nadie lo molestara. Dangwa preguntó si Jeon Bukong estaba satisfecho con su situación actual. Sooso no estaba segura, pero dijo que no parecía tener quejas. Dangwa se mostró algo sonrojada y pensativa. El interrogatorio terminó. Dangwa dijo que los llamaría más tarde y advirtió a los demás estudiantes que mantuvieran la boca cerrada. Sooso suspiró aliviada y celebró haber protegido a su clase. Más tarde descubrió que Mokdangwa y Jeon Bukong estaban comprometidos desde la infancia. El asunto quedó resuelto. La escena cambió a una azotea por la noche. El fantasma ninja número 1 apareció, pero al darse la vuelta vio a Beon de pie detrás de él. Admitió estar impresionado de haber sido descubierto a pesar de usar su mejor técnica de ocultamiento. Beon le recordó que su técnica de movimiento no funcionaba contra él. Beon preguntó si había completado la tarea asignada. El ninja sacó un pequeño frasco. Los ojos de Beon se abrieron con asombro. Dentro había un insecto de aspecto aterrador. El ninja explicó la misión: encontrar un lugar remoto entre V y Chongqing, una zona transformada en un entorno extraño. Pensó que sería difícil debido al tamaño del área, pero resultó fácil porque el lugar era imposible de confundir. Preguntó dónde estaba ese sitio y qué eran esas cosas. Beon guardó silencio mientras observaba el frasco. Luego apretó el agarre y respondió con sencillez que eran presagios de desastre. Un hombre inquietante y directo. Entonces Beon comenzó a hablar, con un tono casi alegre, de una profecía oscura. El mundo sería invadido por demonios en 10 años. El apocalipsis tenía un plan por fases. La primera fase, entre 4 y 5 años antes, consistía en la aparición de plantas y animales extraños. La segunda fase, 2 años antes, escalaba a bestias mutadas atacando a los humanos. Y la fase final, 6 meses antes del inicio, se manifestaba como enfermedades misteriosas e inexplicables. El responsable de esta catástrofe global, sorprendentemente,
eran los demonios. Su estrategia incluía una forma bastante agresiva de jardinería, dispersar formas concentradas de maná. Básicamente, estaban redecorando el planeta para adaptarlo mejor a sus gustos demoníacos. El término oficial para esta remodelación hostil era terraformación, una palabra elegante para convertir el mundo en un infierno apto para demonios. Beón solo aprendió ese nombre mucho tiempo después. Durante ese periodo desafortunado, él había servido como esclavo de los demonios. Ahora todo comenzaba a encajar. La primera y más grande puerta espacial se había abierto en V. Durante la invasión, una ciudad entera fue aniquilada en un solo día. Si una puerta espacial había existido allí, era lógico que también hubieran quedado rastros de terraformación. Lo que antes era una hipótesis se había convertido en una realidad confirmada con solo aplastar un insecto. Las planicies centrales estaban siendo contaminadas gradualmente. Beón necesitaba ir personalmente para confirmar la situación y establecer contramedidas. Elogió al fantasma número 1 por completar bien la misión y prometió entregarle la información acordada en unos días. Organizar inteligencia tomaba tiempo. Beón se dio la vuelta para marcharse. El número 1, claramente insatisfecho con respuestas tan vagas, inició su propio interrogatorio. Quería saber el verdadero objetivo de Beón. Como siempre, Beón respondió de la misma manera. Incluso si se lo decía, no le creería. Le aseguró que cuando llegara el momento, revelaría todo. Incluso si el número 1 le rogaba que no lo hiciera. Era una promesa tan atractiva como inquietante. Beón se preguntó si ya era momento de comenzar a prepararse para abandonar ese lugar que tanto odiaba. La escena cambió a la oficina de los instructores. El subdirector estaba hablando con el instructor Don sobre la selección de estudiantes para el torneo del Mariscal Celestial. La selección avanzaba bien, eligiendo entre los estudiantes más destacados. Sin embargo, había un problema. El joven Jeon Bukong, uno de los mayores talentos, seguía negándose a participar. El instructor Don explicó que había intentado convencerlo, pero fue rechazado con frialdad, ya que interferiría con su entrenamiento. El subdirector suspiró, comentando que esos jóvenes prodigios siempre eran iguales. Ordenó que la selección se llevara a cabo con total rigor, ya que se trataba del evento externo más importante de la academia. El torneo del Mariscal Celestial era un gran intercambio entre las tres grandes academias. Sus resultados afectaban directamente la reputación de cada una. El instructor Don se mostró preocupado y preguntó si realmente podían decidir todo por su cuenta. El subdirector lo tranquilizó diciendo que el demonio de la espada no se interesaba por asuntos externos. Llevaba 2 años encerrado entrenando. Tomaron eso como un permiso implícito para manejar las cosas a su manera. Justo cuando se sentían confiados, un invitado inesperado apareció. Beón entró caminando con seguridad y declaró que tenía una propuesta muy importante. Anunció que él y sus estudiantes serían los participantes en el próximo torneo del Mariscal Celestial. El subdirector no podía creer tanta audacia. Preguntó si Beón realmente pensaba que algo así sería permitido. Beón respondió con calma: ¿por qué no? El subdirector se enfureció, explicando que no se trataba de un simple intercambio amistoso, sino de un evento mayor al que asistían artistas marciales veteranos. Declaró que no podía enviar a un chico como Beón a un lugar así. Beón simplemente sonrió. Luego dirigió su atención al instructor Don Buyan y le preguntó directamente si de verdad se consideraba calificado para su puesto. Beón lanzó un ataque verbal sin piedad, llamándolo un hombre sin habilidad real, con solo orgullo patético, un fósil que ya había pasado su mejor momento. Don Buyan estalló de ira. El subdirector intentó calmarlo, pero Beón continuó provocando, fingiendo decepción ante artistas marciales que preferían aferrarse a excusas en lugar de confiar en su fuerza. Don perdió completamente el control y desafió a Beón a salir para destrozarle la boca. Beón sonrió. Esa era exactamente la reacción que quería. Su plan era simple. Si derrotaba públicamente a Don, el subdirector quedaría en ridículo y él podría tomar el puesto de supervisor del torneo. Además, el torneo se celebraría en la Academia del Mariscal Blanco, en Sani, un viaje de 1 mes desde Jiangxi. Con un pequeño desvío, podrían pasar por la zona demoníaca que el número 1 había reportado. Un plan perfecto. Ir solo sería más rápido, pero ese no era su único objetivo. Si el subdirector seguía bloqueándolo, revelaría pruebas de su corrupción. Don, furioso, aceptó el desafío. Justo cuando la situación estaba a punto de volverse violenta, una voz resonó desde las escaleras, comentando que hacía mucho tiempo que no escuchaba una conversación tan entretenida. Una nueva figura apareció. Un hombre de físico imponente se colocó frente a Beón y declaró que un verdadero artista marcial debía tener ese espíritu. Dijo que Beón era exactamente como lo describían los rumores y que le agradaba mucho. Los 2 instructores quedaron horrorizados. Ese hombre fue presentado como San Pigi, el dios espada de las sombras y el instructor de esgrima de mayor rango de la academia. El vicedecano tartamudeó al preguntarle por qué estaba allí. San Pigi respondió insinuando que no había ningún lugar en la academia al que no pudiera ir. Todos sabían que no tenía ningún interés en enseñar estudiantes.
Solo estaba obsesionado con perfeccionar su propia esgrima. Pero había algo indiscutible. Entre todos los artistas marciales que Beón había conocido desde su regresión, este hombre era el más fuerte. San Pilgi explicó que simplemente había salido a tomar aire fresco y decidió comprobar algunos rumores interesantes. San Pilgi le preguntó al vicedecano si era cierto que Beón participaría en el torneo. El vicedecano tartamudeó, pero finalmente lo confirmó. Beón, sin inmutarse, se enfrentó al hombre más fuerte de la academia. San Pilgi le preguntó directamente si pensaba representar a la academia. Beón lo confirmó y añadió algo más audaz todavía. Quería elegir personalmente a los estudiantes que participarían. San Pilgi estalló en carcajadas ante tanta osadía. Le preguntó si estaba afirmando que sus estudiantes superaban incluso a los élites más destacados de la academia. Beón respondió con total confianza que sí. San Pilgi lo observó fijamente. Admitió que, considerando que Beón solo llevaba 1 o 2 meses como instructor senior, su petición sonaba absurda. Sin embargo, también reconoció que, cuando se trataba de habilidad marcial pura, esa sola cosa tenía suficiente peso. Entonces propuso una solución. Se realizaría una competencia pública de artes marciales para decidir a los representantes. Los estudiantes seleccionados originalmente lucharían contra aquellos recomendados por Beón. Con una sonrisa traviesa, preguntó si eso no sería interesante. Añadió que, si Beón estaba tan seguro, entonces sus estudiantes debían ser talentos extraordinarios. El acuerdo quedó sellado. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Después de eso, cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue tu parte favorita del manhwa? Así que no sean tímidos, no se pierdan como yo al momento de ver una katana. Dejen sus comentarios, los estaré esperando. Si quieren otra parte de este increíble manhwa, digan queso crema en los comentarios. Gracias por todo su apoyo, de verdad muchas gracias. Pongan la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún capítulo. Nos vemos en la próxima.